Muy bien. Para hacer un resumen de lo que hemos venido viendo esta primera semana y la primera clase de esta semana. Entonces, durante estos días hemos visto un poquito lo que son las teorías, eh, cuál es el rol del psicólogo educativo, por qué es importante incluir la psicología en la educación, cuál es el propósito que tiene el docente, ¿no? Hemos estado viendo eso. Y hoy lo que vamos, y la clase anterior estuvimos viendo por qué era importante desarrollar o darnos un espacio dentro de las clases para trabajar lo que es el aprendizaje socioemocional. Hoy vamos a trabajar lo que es la gestión del aula y la resolución de conflictos. Me voy a centrar más en la parte de resolución de conflictos, porque definitivamente es un tema de pan llevar, ¿no? Todos los días tenemos dificultades con los chicos, querer o pretender tener un aula sin conflictos definitivamente es utópico, ¿no? El que los chicos convivan diariamente, que estén en espacios compartidos, que también tengan distintas características y necesidades, genera de manera inevitable que ellos puedan tener roces o desencuentros, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como adultos creemos que el evitar, eh, el evitar el conflicto es la solución, pero en realidad allí no está la clave, sino la clave está en cómo vamos a aprender a gestionar esos conflictos. ¿Listo? Entonces, si me ayudas, por favor, la página 2 de la lámina, la siguiente lámina. Hoy tenemos 3 propósitos. Bien, trabajar lo que es principios de la gestión del aula. Vamos a trabajar algunas estrategias que nos van a permitir solucionar conflictos y el tercer objetivo de la clase es aprender acerca de la resolución de problemas. Miren que es distinto, resolución de conflictos y resolución de problemas. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar, manos a la obra. Perfecto, siguiente lámina. En la siguiente. Ok, perfecto. Entonces, como les platicaba un poquito, nosotros si pretendemos que el aula siempre esté en paz, siempre esté tranquila, que mis alumnos se lleven recontra bien, que todo sea paz y amor, si es que alguien les dice que el aula es así, están mintiendo. El aula no es paz y amor todo el día, ¿no? Siempre van a haber estos pequeños conflictos o van a haber pequeños problemas, pero depende de nosotros como adultos a cargo del aula el poder solucionarlos. Por eso es que la resolución de conflictos está muy ligado a lo que es la gestión del aula. Entonces, estas dos habilidades definitivamente son esenciales para cualquier docente, para cualquier persona, cualquier ser humano que quiere encargarse de instruir o de enseñar a otros. ¿Okay? Entonces, la clave para que nosotros podamos gestionar, ¿ya? Para que podamos tener un aula donde podamos tener este ambiente positivo y que sea propicio esto para poder resolver los conflictos, está en que aprenda a manejar, a gestionar el aula. ¿Okay? Y que tenga estrategias también para poder afrontar la resolución de conflictos. Entonces, cuando hay un buen manejo de aula, yo puedo solucionar los conflictos de manera pacífica, ¿ya? De manera constructiva. Entonces, en la siguiente laminita, vamos a observar, ¿ya? Que hay dos aspectos importantes que nos van a poder beneficiarnos de la resolución de conflictos. ¿Y cuál es? La comunicación abierta, ¿no? Y la empatía. Entonces, el que yo pueda ser bastante transparente, directo, claro, preciso en la forma en cómo comunico, ya que dentro de esta comunicación también yo ¿recuerdan una habilidad social, la empatía? Yo ya haya preparado mi aula, haya enseñado la empatía y que yo como adulto tenga estas estrategias para poder mediar o solucionar o guiar para solucionar. Entonces,
Esto va a ayudar a que nos beneficiemos de lo que es el manejo del aula. Muy bien. Entonces, ¿en qué va a contribuir que yo aprenda a manejar mi aula? ¿En qué me va a contribuir? En que yo desarrolle estas habilidades de resolución de conflictos. Primero, cuando un adulto sabe gestionar, mejora el clima del aula. Porque yo le ayudo, les presto un espacio, les doy un espacio donde mis alumnos van a poder sentirse seguros y se van a poder sentir respetados. Entonces, ustedes habrán escuchado esta frase de, mamá, mira, me pasó esto en la escuela y le contaste a alguien. No, le contaste a la maestra. No, porque ella no me escucha. Ella siempre dice que yo tengo la culpa o que me lo merezco. Entonces, esta frase, ¿ustedes creen, o este actuar de un adulto, ustedes creen que genera confianza, que genera un ambiente seguro? ¿Qué dicen? ¿Genera o no genera? ¿Generará un ambiente seguro? ¿Sí? Ok, muy bien. Ana. Anita, ¿levantaste tu manito? Sí, mis buenas noches. Bueno, en sí, en parte sí genera, o a veces decirle palabras a los niños que, perdón, no genera porque no estás dando la confianza a los niños, mejor dicho, porque deberías de darle confianza y que ellos se sientan seguros contigo. Entonces, darle buenas palabras, animarlos en que, a ver, vamos a solucionar, a ver qué pasó, escuchar a los niños, por ejemplo, el problema, a ver cuál es su punto de vista o cómo lo ven. Eso sí creo. Sí, Ana, ese sí. Tú lo has dicho perfectamente, escuchar. Esa es la primera clave, escuchar. Muy bien, acuérdense, dentro de la comunicación está también lo que es la escucha activa. Entonces, para que yo pueda mejorar el clima de aula, tengo que darles este espacio donde ellos puedan sentirse escuchados, seguros, respetados, ¿no? No es que, ay, otra vez con las quejas. Entonces, como el niño aprende y le dices tú una vez al niño o al adolescente, le dices tú una vez una respuesta así, y lo generaliza. No, no le digas porque no, se va a molestar, ¿no? O te va a reñir. Generaliza. Nos pasa también en casa, ¿cierto? Cuando castigamos o cuando reprendemos por algo, los niños suelen generalizar y se olvidan de los momentos buenos. Entonces, el desarrollar estas habilidades nos va a permitir que nosotros podamos tener mejor respuesta. Yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero son tantos chicos, con cada cosa. Sí, por eso es importante que cada vez que yo tenga que resolver un conflicto pueda calmarme. Si yo no estoy calmo, no puedo ofrecer eso. Si yo lo veo, uy, otra vez problemas, es por temas que ustedes intentan resolver. ¿Eh? Entonces, cuando yo genero este ambiente seguro, yo aumento la motivación y el compromiso de mis chicos, de mis estudiantes. Les estoy enseñando de primera mano también a desarrollar habilidades sociales y emocionales. ¿Cómo qué? Cómo saber comunicarme, cómo saber decir las cosas, ¿no? La asertividad, el entender a la otra persona, que es la empatía también. Y esto ¿ya? Y esto, ajá, es cierto, Rocío, no minimizar, exacto. Y esto hace también que evitemos que los chicos dentro de aula estén siempre este, interrumpiendo, ¿no? Entonces, con eso vamos a reducir la disrupción y evitar que los chicos falten al aula, falten a la escuela, ¿no? Una de las cosas, es importante, una de las cosas que nosotros, como adultos, vayamos modelando las conductas. Creo que en la clase anterior les decía, es distinto decirle al niño, pórtate bien, a decirle, mira, espero que cuando vayamos, no sé, vayamos a comer fuera, tú sepas comportarte de esta manera, que esperes sentado, que si estás aburrido me comuniques, ¿no? En vez de hacer un berrinche o en vez de estar correteando por ahí. Entonces, yo le estoy explicando qué espero del niño, pero el decir te portas bien es muy general, es poco instructivo.
no da la pauta clara. Entonces, es importante que yo sepa comunicar, que yo pueda establecer ya estas, estas normas claras, ¿ya? Para que los chicos también aprendan a direccionar o aprendan a comunicarse de manera efectiva. ¿Listo? En la siguiente lámina, por favor. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya les explicaba esto, ¿no? ¿A qué nos ayuda? ¿A reducir qué? Que los chicos falten a la escuela. La siguiente, por favor. Que los chicos estén motivados, que estén confiados, que a pesar de que hayan roces dentro del aula, ellos puedan decir, ¿no? Maestra, no sé, Juanito me está interrumpiendo muy seguido, o que le pueda decir, Juanito, lo que estás haciendo me está molestando, me está interrumpiendo, o ahorita no te puedo ayudar, ¿no? Que vamos a enseñarles a responder. Allí tiene que ver con la resolución de conflictos o la resolución de problemas también, ¿ya? Entonces, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Ahorita vamos a conversar un poquito. Ah, claro, María Aurora. Definitivamente, evita la deserción escolar. Y esto más lo van a ver en la escuela secundaria. En la escuela primaria, más o menos en quinto, sexto grado, puede haber deserción escolar. En los más chiquititos, no. Los padres es difícil que los abandonen, ¿no? Pero si son niños que están en un estado de crianza, digámoslo así, negligente, o sea, que están por su cuenta, si es que incluso tienen descuido en casa y hay maltrato y descuido en la escuela, entonces definitivamente el niño no le va a placer estar en el aula. ¿Sí? Cuando los tratamos bien, si te tratan bien, quieres estar allí. O sea, no hay mucha ciencia en esto, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahorita unos principios que hay que tener en cuenta para poder desarrollar la gestión del aula. ¿Listo? Entonces, lo primero es que nosotros creemos este ambiente seguro. Eso va, digámoslo así, de pisito, ¿no? Eso no es negociable. Sí o sí, hay que generar este ambiente positivo, ¿ya? Para ello, la planificación nos va a permitir que nosotros podamos poner objetivos claros y específicos en cada actividad que vamos a hacer, en cada lección que vamos a brindar, ¿ok? Entonces, cuando yo doy la pauta así específica, es más fácil que los chicos sigan las indicaciones, ¿cierto? Pero si yo les doy la tarea y no sé explicar, y de repente cuando tienen dudas mis muchachos, yo les digo, ya les expliqué, ya no les voy a volver a explicar. ¿Qué no has entendido? Pero ya te expliqué. ¿Tan difícil es de entender? O sea, con esto, díganme ustedes, ¿van a tener ganas de preguntar? Ana. No, porque no le estaríamos dando confianza, como vuelvo a repetir, a los niños, porque tú tienes que decir, a ver, dime, o qué es lo que no entendiste, o en qué parte te confundiste o no entendiste bien. Decirle ese tipo de preguntas, creo yo, para que pueda el niño sentirse con la confianza en seguir preguntando, en seguir viendo de ese modo, ¿no? No tener miedo a errar. Ese es el gran problema de la población estudiantil ahora, su terror de equivocarse. ¿Cierto? Se intimidan, se desmotivan, no quieren ir a la escuela. Entonces, es importante que yo clarifique siempre, acuérdense, dentro del establecimiento de pautas, dentro de dar la pauta, también está el que yo me cerciore de si fue entendida la pauta. ¿Listo? Otro de lo que forma parte de la planificación es también que yo planifique las actividades. No es que yo llego a mi aula y digo, bueno, a ver, ¿de qué tendrán ganas de, perdón, de trabajar hoy mis chicos, no? Yo tengo que planificar las actividades. Y estas actividades definitivamente tienen que ser atractivas. Todas las veces tienen que ser atractivas. Miren, una vez en un aula los chicos estaban bien revoltosos. Un juego sencillito, era un quinto de primaria.
al agua patos. No sé si ustedes han jugado alguna vez eso, ¿no? Estaban muy revoltosos, no prestaban atención, estaban muy dispersos. Entonces les pedimos que separen las carpetas, los pusimos en el centro y si vamos a jugar al agua patos. Pauta clara para seguir instrucciones, ¿ya? Yo voy a decir al agua patos y ustedes tienen que entrar al círculo. Y si yo digo al agua patos y ustedes salen, pierden. Entonces van a ir saliendo los niños que no sigan indicación. Mire, un juego tan sencillo. No te toma ni 10 minutos. Entonces, empiezas a jugar con los chicos, se tranquilizan, tienes un ganador, pues puedes ver tu sistema de premios, ya sean puntitos, ya sean lápices, borradores, regletas, rediritas, tajadores. Tú puedes hacerte de este material que siempre les falta a los muchachos. Entonces, esos pueden ser sus premios cuando tú hagas esos jueguitos, ¿no? Pero tú ya tienes que tener actividades dentro de tu, digámoslo así, de tu as bajo la manga, para que puedas atraer a los chicos. No, yo no siempre voy a decir, ya, presten atención, sino que tengo que ayudarles. Ahora es más sencillo trabajar de manera lúdica que estar siempre rependiendo o llamando la atención, ¿ya? En cuanto a las normas y las expectativas, ustedes saben que cuando se empieza el año escolar, lo primero que se hace después de recibir los útiles escolares, ¿qué es? Normas de convivencia. Muy bien, normas de convivencia. ¿Y tú se las pones o los chicos negocian sus normas de convivencia? Creo que primero se conversa entre todos y se puede decir qué pueden, o sea, como que ellos digan algunas Llegan a normas, consensos, ¿no? a consensos, ajá. Eh, Y de acuerdo a nosotros, ya decimos, no, este puede ser, o este también puede ser, o cosas así. Bueno, sí, yo lo veo de ese modo, quizás esté equivocada o esté en lo correcto. está en lo correcto. Lo que hay que modificar allí es qué son negociables y cuáles son no negociables. Entonces, dentro de las normas, ¿ya? Y los acuerdos de convivencia, hay que tomar en cuenta esto. Algunos son acuerdos que los van a tomar entre ellos, pero las reglas o normas no son negociables. Entonces, de qué manera nos ayuda esto? Nos permite que nosotros podamos ser claros y podamos ser consistentes, que sobre todo estas reglas sean comprendidas por los chicos, ¿ya? Esto va a evitar, por ejemplo, el Miss, me sacó la lengua y hizo esto. Miss, que me cogió las cosas. Normas claras, ¿ya? Normas, acuerdos que sean consistentes y que sean claros. Entonces, una vez que ya hicimos estos acuerdos, no es que ya los hice el inicio de año y ya no los vuelvo a mirar. Hay que mirarlos de manera periódica. ¿Por qué? Porque esto también nos permite que nosotros podamos ver si la norma aplica a la realidad del aula. De repente es una norma que ya está asimilado, que ya se volvió una conducta y yo ya no necesito castigar o premiar. Entonces voy sacando esas conductas que de por sí salen las conductas que nosotros esperamos, ¿no? Voy sacándolas y voy incluyendo nuevas normas o nuevos acuerdos. Entonces, lo principal dentro de esta categoría para la cuestión del aula es que nosotros siempre establezcamos, normas y acuerdos de convivencia, que dentro de esas normas y reglas establezcamos cuáles no son negociables. ¿Listo? No son negociables, por ejemplo, golpear. No son negociables insultar a tu compañero. No son negociables tomar objetos ajenos. Les pongo yo unas cuantas no negociables, ¿cierto? ¿Qué son negociables? Negociables puede ser, por ejemplo, traer algún juguete de la casa. Puede ser negociable. Se puede decomisar o no se puede decomisar, dependiendo de cómo ustedes estén colocando la pauta dentro de su esquema de normas de convivencia. ¿Listo? Y sobre todo, que la ley aplique para todos. Porque aquí está el otro asunto que va generando desconfianza. Es que, no, pero la misma favorece a él y a mí siempre me acusa o siempre me castiga. Ahí estamos viendo que la norma no es consistente. ¿Listo?
Y los pequeñines, uff, son pero capos para acordarse de eso, ¿no? Sí, hemos presenciado casos donde la maestra le corrige el vocabulario a los pequeños erróneamente. Por ejemplo, el niño dice banana o cambu, la maestra le increpa plátano. Yo le digo a la maestra, es correcto lo que dice el niño, son palabras sinónimas. Plátano. Es que hay modismos, ¿no? Como le quieras llamar. Banano es, en algunos lugares lo llaman así, no hay ningún problema, pero se refiere al mismo alimento, ¿no? Es un poco así también la inflexibilidad que puede resultar del adulto. Por eso, como les decía al inicio, en realidad hay que tener muchísima vocación de servicio para esta labor, muchísima, ¿ah? Muchísima, y carácter, mucho carácter, porque vamos a encontrarnos con un sinfín de situaciones que nos van a poner a prueba, pero allí tiene que ver mucho la persistencia, el carácter y también el ser flexible, ¿ok? No lo sabemos todo, así que depende mucho de cuán flexible es la maestra. Mira, ahorita que mencionas eso, María Aurora, recuerdo un caso de una maestra que a sus niños les había enseñado divisiones con 10, 100, bases 10, 100, 1000, ¿ok? Y la maestra había explicado mal. Entonces llega una niña a consulta y me dice, Miss, pero mi maestra no me entiende, que no sé cuánto. Entonces le digo yo, te puedes venir mañana y me traes tu cuaderno para revisar a qué te refieres, porque yo comprendo que la maestra está dando bien la pauta, ¿no? Pero tenía mis dudas. Entonces, para no desautorizar a la maestra, le digo, tráeme los cuadernos y revisamos para ver en qué estamos fallando, ¿no? Entonces me trae los cuadernos, reviso y justo eran esas operaciones en base 10, 100, 10, 100, 1000 y le digo, esto sí, pues la maestra, sí, como tú lo has hecho y ella te ha dicho que así debes hacerlo, yo creo que sí está equivocada. Le explico cómo es, y me dice la niña, pero así la maestra me ha explicado. Le digo, vamos a ver un video para ver si es que estamos en lo cierto, ¿ya? Le muestro el video a la niña y dice, así explicó la maestra. Entonces me digo, entonces, ¿tú entendiste mal o la maestra explicó mal? Dice, no, así ha explicado, como en ese video ha explicado la profesora. Yo he entendido mal. Y era el mensaje que también le daba la mamá, ¿no? Que la maestra le había porfiado, que era así como ella estaba resolviendo. Entonces, cuando nosotros a veces podemos caer en el error, ya podemos caer en el error de cerrarnos en cómo se enseña algo, pero otras veces también la dificultad o el entendimiento no es lo mismo, por eso es importante que nos cercioremos. Y aquí está, este ejemplo viene para este principio que es la comunicación. Entonces, el comunicarse de forma clara y efectiva con los alumnos me va a permitir que yo, justo en esas situaciones, pueda hablar directamente, o que el niño venga y diga, profesora, yo le entendí así, así es, o si la maestra te dice, está mal, corrige, ya, pero el niño se queda así como que, pero ¿qué corrijo? ¿Qué está mal? ¿No? Entonces, esta comunicación debe ser clara, debe ser abierta. Yo también tengo que prestar oído para escuchar las preocupaciones que puedan tener los alumnos. ¿Listo? Entonces, esto viene o decanta en lo que es la motivación, ¿ya? En cuanto a la motivación, es importante que yo fomente la curiosidad. Si yo tengo un niño que es prohibido, que lo corrijo, que a cada rato le estoy, por ejemplo, el niño participa y yo le corto, le corrijo, olvídense, ya no va a participar más. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo es cortar las oportunidades para que él y otros compañeros que pueden tener el mismo temor dejen de participar activamente. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que yo vaya haciendo uso de estos principios porque uno desencadena a otro, están de la mano, son bien ligaditos. ¿Listo? Esto, ¿ya? Esto va a permitirnos que nosotros, en cuanto a la gestión de la conducta o del comportamiento, utilicemos estrategias que me ayuden a prevenir. ¿Qué? Evitar problemas de conducta.
Cuando yo detecte un problema de conducta, puedo intervenir de forma rápida también. Y me pueda centrar en la resolución de problemas y no en el castigo. Lo hablábamos la clase anterior, ¿recuerdan? No centrarme en lo mal que lo está haciendo, sino enfocarme en cómo voy a dirigir. Voy a utilizar esa oportunidad para dirigir como quiero que se porte o para modelar la conducta. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a la partecita que dice clima del aula, que es el sexto principio. Aquí, cuando nosotros fomentamos o generamos este ambiente en donde los alumnos se van a sentir seguros, respetados, escuchados, ¿ya? Ellos van a aprender porque ese es su entorno, ese es su pan del día a día. Por lo tanto, ellos también van a fomentar la colaboración. Ellos también van a respetarse entre los mismos compañeros, ¿ya? Y aquí también vamos a ir fortaleciendo este respeto y tolerancia por lo que es distinto a mí. Ahí aprendemos o les enseñamos a celebrar la diversidad. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Si no, pasamos a la siguiente lámina. ¿No? Muy bien. Miren, ahí les ponía un séptimo y octavo, un evaluación y reflexión. Es importante que nosotros siempre estemos evaluando cómo va mi aula, en eso que es importante, en cómo se va cohesionando y cómo se va entendiendo. Entonces, cuando yo evalúo, permite también que yo pueda reflexionar acerca de cómo estoy haciendo y si lo que estoy haciendo está funcionando. Entonces, cuando yo estoy abierto a recibir mi propia crítica, esto me va a permitir que yo también tenga mucha más apertura para poder entender estrategias o buscar estrategias distintas para poder solucionar problemas. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver unas estrategias, por favor, la siguiente lámina, que nos van a permitir trabajar conflictos. ¿Ya? Estas estrategias tienen que ver con el enfoque. Recuerden, estas estrategias están bajo la premisa de yo veo el problema como oportunidad, ¿ya? No de la forma tradicional que es yo quiero que se restablezca la paz. No, lo que busco aquí es aprender, mejorar, crecer. ¿Listo? Entonces, bajo esta premisa, las estrategias que yo les propongo tienen que ver con la comunicación efectiva, con el negociar, con el mediar, con el arbitraje también, ¿ya? Con el entrenamiento conflictivo, con el enfoque en intereses. Entonces, estos que los observan aquí son tipos o estilos o estrategias que yo puedo utilizar. ¿De qué depende? Depende de la capacidad que tiene la persona que va a moderar o el adulto. Depende de las herramientas o características que tengan las personas que están involucradas en el conflicto. Es decir, por ejemplo, imagínense, yo tengo dos niños, uno tranquilo y otro que es peñoncito, no escucha, es más, los papás, tú ves a los papás y dices, ok, ya entiendo por qué el niño es así. Entonces, ¿tú crees que con él podrías trabajar la negociación? Si ves que el niño es terco, no acepta el error, de hecho, él se cree el mejor o superior y el otro niño es tímido. ¿Podríamos utilizar la negociación? ¿Podríamos utilizar la resolución colaborativa en esta situación? Si su respuesta es no, están en lo cierto. ¿Por qué? Porque no tienen las características para poder trabajar. Si su respuesta es sí, aún hay que revisar, hay que tomar en cuenta a quiénes son las personas que están involucradas en el problema. Yo no puedo pedirle a dos niños, por ejemplo, que ambos cedan para poder solucionar sus problemas, porque no están todavía en la capacidad, si tienen 7, 8 años. Pero si son adolescentes, yo sí puedo utilizar el enfoque en soluciones, o le conocen como el win-win. Ya, tú cedes algo y yo cedo algo y ambos ganamos. ¿Vale? Depende mucho de las características. Depende mucho de las características. Supongamos,
yo tengo un descontento con Patty, ¿ya? Por ejemplo, con Patty. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven a Patty? O sea, así, con las interacciones que hemos tenido con él. ¿Cómo lo pueden, cómo lo leen? Es una persona que se enfada rápidamente, es accesible, es tranquilo. O sea, ¿creen ustedes que sí puede escuchar? Yo lo leo de esa manera. Es una persona accesible que puedes dialogar con él. ¿Va? Entonces, si él puede dialogar y yo puedo dialogar, ¿qué estrategia podríamos utilizar? ¿Necesitaríamos de un mediador o necesitaríamos del arbitraje para solucionar el problema? Probablemente no. Lo solucionaríamos entre nosotros y allí sería la resolución colaborativa. ¿Ven? Entonces, todo depende, la estrategia de resolución de conflictos que voy a utilizar depende de quiénes están involucrados en el conflicto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Vamos entendiéndonos o no? Ok. Listo. En esta siguiente lámina igual hay estrategias, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la comunicación efectiva. El entrenamiento constructivo, la gestión de emociones, el tiempo y el espacio y el establecimiento de reglas. Entonces, ustedes vayan leyendo, yo les voy a ir explicando, vayan leyendo para irles poniendo casos y ustedes me dicen sí, sí funciona o no, no funciona. ¿Listo? Por ejemplo, tengo en el aula dos niñitas que son súper amigas, muy buenas amigas. Pero de repente una de estas niñitas se enfadó demasiado y lo que dijo hirió a la amiguita. ¿Listo? Y como yo veo el pleito, yo veo el problema, yo digo, pero ustedes son amigas, dense un abrazo, quiéranse, resuelvan. ¿Ustedes creen que estaría bien solucionar así el problema? ¿Forzarlos a mostrar algo que no están sintiendo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No se preocupen si se equivocan, estamos para aprender, ¿no? Ya, ¿por qué no funcionaría? Oriana, ¿por qué no funcionaría? ¿Podría yo utilizar allí la gestión de emociones? ¿O lo que funcionaría sería el tiempo y espacio? Oriana. Sí, Miss, dale su tiempo, o separarlos para darle su tiempo para que arreglen sus problemas que tienen entre amigos. Exacto, no los puedo forzar. Yo siempre he visto, por ejemplo, en algunos padres que la estrategia que usan es ponen una camiseta y a los niños los hacen hacer las cosas juntos, ¿no? O de repente se pelearon y dicen, ya, el trabajo en equipo ustedes juntos. Entonces, imagínate hacer un trabajo con una persona con la que estás enojada. ¿Vas a tener disposición? Lejos de lo que buscamos nosotros arreglar, que es que se amisten, vamos a fraccionar más la relación. Entonces, por eso es importante que nosotros leamos primero la situación, entendamos quiénes están involucrados en el conflicto y de acuerdo a eso apliquemos la estrategia. Por eso tienen un montón de estrategias. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el que les platicaba, yo utilizaría el tiempo y espacio y de manera individual aplicaría lo que es la gestión de emociones. Allí les ayudaría a que ellos vayan reconociendo y que entiendan que está bien molestarnos y el hecho de que sean amigos no significa que nunca se van a molestar.
Pero hay que tranquilizarnos, hay que calmarnos y después de eso pensar y tomar decisiones. Entonces, yo como adulto no fuerzo, no, mi fin no es que se vuelvan amistad, mi fin es que aprendan a través de esta situación que les tocó vivir. ¿Listo? Entonces, es importante, ¿ok? Es importante dentro del uso de las estrategias es que yo entienda que cada conflicto es distinto, es único, ¿ya? Y que muchas veces dentro del conflicto puedo requerir muchos enfoques para poder solucionar, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en el adulto o la persona que esté más grande o de repente que sea par de los que están involucrados en el conflicto. Pero la persona que va a moderar o que va a hacer el papel de restablecedor, ¿ya? De solucionador, debe conocer, ¿ya? Los diferentes enfoques. Y siempre tiene que tener una posición abierta. No hay que poner bando. O sea, no, él es mi amigo, yo voy por él. O sea, tiene que ser una persona que en verdad sea muy ecuánime, ¿ya? Sea muy ecuánime para poder solucionar el conflicto. Muy bien. Hasta aquí. Siguiente lámina. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Miren, con esto, si es que nosotros como adultos o como gestionadores de aula vamos a intentar resolver problemas, resolver conflictos, hay que tener en cuenta esto. Para que pueda yo crear un ambiente positivo dentro del aula, siempre tiene que existir normas. ¿Listo? Normas, reglas, acuerdos. Dentro de esas normas, que los niños conozcan los no negociables y que conozcan las consecuencias de infringir las normas. ¿Listo? No es solo que conozcan la norma, es que conozcan la consecuencia de infringir la norma. Es como quien roba se va a la cárcel. Ok, esa es una norma, entonces no debes robar, pero si robas te vas a la cárcel, esa es una consecuencia, es un castigo. Entonces, hay que establecer las normas, hay que entender, explicar las expectativas y también informar qué castigo conlleva el transgredir la norma. ¿Listo? Fomentar la comunicación. Antes de llegar a pelearnos, debemos buscar resolver los problemas mediante la comunicación, entendernos. Aquí vamos a trabajar lo que es empatía. Mostrar respeto también es otra de las características y de las habilidades sociales que vamos a ir enseñando a través de la comunicación y a través de la empatía. Fomentar la colaboración, es decir, ustedes no pueden solucionar el problema. Muy bien, veamos, ¿quién nos puede ayudar a solucionar? ¿Ok? Y lo otro es el fomentar la colaboración para resolver situaciones es, vamos a ver nosotros dos, a qué acuerdos llegamos, ¿ok? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Si no se da, perfecto, pero sí es importante que yo vaya creando ese ambiente, cómodo, ¿no? Para que ellos puedan trabajar juntos. También otro de los aspectos importantes aquí en que si yo quiero fomentar la colaboración es hacer esto de que trabajen juntos siempre y cuando ya hayamos resuelto el problema. Yo les comento una estrategia que funcionó en un aula y era, primero la maestra hacía una dinámica de con qué compañero te llevas mucho mejor, con qué compañero te peleas mucho, con qué compañero definitivamente nunca trabajarías y con qué compañero te gustaría trabajar siempre. Entonces, y puso en otra encuestita, les puso así: si te pusieran a trabajar con tu compañero con el que nunca quisieras trabajar, ¿cómo lo tomarías? Entonces, la maestra hizo esta dinámica para cambiar los espacios y para hacerlos trabajar en. Entonces, siempre va rotando, ¿ya? Va rotando y a medida que ve que el equipo, que esa persona que tenía esas dificultades conductuales, que de repente no cohesionaba con sus compañeros, que no se llevaba bien o que no se mostraba muy receptivo, iba mejorando,
al siguiente cambio, que era por meses, les cambiaba, les ponía con las personas que a él le agradaban trabajar, ¿no? Esa era una dinámica que ustedes pueden utilizarla, la tienen que plantear mejor, dependiendo de las características también que observen dentro del aula, pero puede utilizarles o puede servirles para fomentar la colaboración dentro del aula, ¿ya? A pesar de que tengan muchos problemas positivos, ¿ya? Enfocarnos en los aspectos positivos del alumno. Por ejemplo, si yo tengo un alumno que siempre me interrumpe y interrumpe a los demás compañeritos, entonces yo no me voy a enfocar en las veces que interrumpe, voy a reforzar, por ejemplo, el tiempo en que no interrumpió. Entonces yo le podría decir, oye, muy bien, Pablito, hoy has interrumpido menos, buen trabajo. Entonces siempre mantenerme positivo, mantenerme entusiasta. ¿Por qué? Porque esto también va a hacer que los chicos sepan o que los estamos mirando, que no solo nos fijamos en las cosas malas, sino que también miramos los aspectos buenos de ellos, ¿ya? No solo hay que estar allí mira, esto haces mal, sino esto haces bien. Yo siempre les digo a mis maestros, les digo, apliquen la crítica sándwich. Bueno, das una crítica buena, hablas de lo que tiene que mejorar y vuelves a dar una crítica buena. Técnica sándwich. Bueno, malo, bueno. ¿Listo? Puede ayudarnos a que nosotros podamos corregir, ¿ya? Corregir. El humor es otra de las estrategias que nos van a ayudar a nosotros a poder generar el clima de aula positivo. Entonces, podemos utilizar el humor de forma apropiada y respetuosa. Acuérdense que aquí, en este tipo de estrategia, nosotros vamos a enseñar a nuestros chicos a usar el humor para reírnos todos, pero no para reírse de alguien, ¿ok? Si el chiste denigra o agrede o involucra a otra persona dentro del aula, no es chiste. Entonces, aquí los podemos utilizar también, el humor podemos utilizarlo para también trabajar en la muestra de respeto, ¿ok? Entonces, podamos utilizar el humor como una estrategia que puede crear un clima positivo en el aula, pero evitar que este humor sea hiriente o sea discriminatorio, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí, sé flexible, dice, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que las estrategias que están implementando no funcionan, no se asusten, no tengan miedo, cambien, adáptense a las necesidades de sus alumnos, ¿ya? Pregúntenles a ellos qué pueden mejorar o de este problema, cómo creen que lo podemos manejar, ¿no? Dependiendo de la edad de sus alumnos también. Entonces, el ser flexibles nos va a permitir que nosotros también podamos cambiar el enfoque si es que no funciona. Involucrar a la familia es importante. Entonces, si es que ustedes notan que dentro del aula ya hay problemas, hablar. Es distinto decirle al papá, señor Pérez, su hijo todos los días se porta mal. Todos los días se porta mal, ya no sé cómo trabajar con el chico. Yo quiero que lo lleve usted a un psicólogo, que lo haga ver. Es distinto a que yo le diga esto al padre. Señor Pérez, la mayor parte del tiempo en aula hay dificultades para trabajar la conducta de su niño. Yo estoy implementando cierto trabajo, vamos a ver cómo nos va, pero si en realidad desde la ayuda que yo estoy brindándole no vemos cambio, va a tener que llevarlo a consulta con un profesional para que lo pueda orientar y guiar. ¿Listo? Vamos a hacerlo desde aquí, algún intento, yo necesito de su ayuda, pero si esto no funciona, sí vamos a tener que buscar ayuda más especializada. Miren que es distinto, yo no le estoy dando así, haciendo herida estoy presionando la herida, estoy hablando de lo que es sándwich, acuérdense, sándwich, ¿ya? Hablo de lo que tiene que mejorar y nuevamente doy opciones de cómo vamos a resolver y lo involucro, ¿ok? Entonces, esa es una manera inteligente de hacer que los padres se vuelvan tus aliados y no tus enemigos. Y el último punto, pero no menos importante, es que cuiden de sí mismos. No podemos dar
lo que no tenemos. Si yo estoy enojada, si estoy fastidiada, si no me gusta mi trabajo, si llego molesta, si ya estoy harta de ver a los chicos, es difícil que yo como maestro pueda tomarme un tiempo para poder trabajar esto. Entonces, por eso es importante cuidar de sí mismo, ¿ya? Cuidar de tu bienestar físico, mental, tomarse descansos cuando lo necesites, pedir apoyo de sus colegas, de sus amigos. No crean que ustedes los van a poder resolver todo. Siempre pedir apoyo, aconséjense de personal que dentro de la escuela ustedes consideran que puede ser su mentor o su guía, ¿no? Entonces, yo doy lo que tengo. Si yo estoy mal, no puedo ayudar. ¿Ok? Acuérdense bien de esto. Si yo estoy molesta e intento resolver un problema, no lo voy a resolver de la mejor manera. Voy a tomar decisiones erradas. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, crear este ambiente que sea positivo requiere esfuerzo. Es trabajo dedicado. Hay que estar allí y allí. Pero a pesar de que ustedes me piensen o digan, es de verdad muy trabajoso para hacer todo esto y no nos lo ven, no nos lo reconocen. No importa si se los reconoce, lo importante es que ustedes evidencien estos beneficios. Observen cómo es que dentro del aula, el manejo del aula, el bienestar de los estudiantes va bien. ¿No? No les estoy hablando de cosas que no tienen sustento y no tienen sentido. En realidad, si nosotros tenemos un ambiente que el aula da gusto estar allí, pues definitivamente te vas a levantar con ganas de ir a tu trabajo. Pero si tienes un aula donde ya no sabes cómo solucionar problemas y encima problemas con los chicos, problemas con los padres, pues definitivamente no vas a querer estar aquí. ¿Okay? Como les dije, no tiene nada de ciencia buscar estar en un lugar que nos place, salvo que seamos masoquistas. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Antes de ver estos enfoques, por favor, preséntales el videíto que está en la siguiente lámina. Ok, vamos a ver este video, dura 6 minutitos. Miramos el video y volvemos y retomamos la clase. ¿Ah? Marta y Lucas se han enfadado. Su maestra les pidió que trabajasen en pareja para realizar las tareas, pero no se han puesto de acuerdo, han discutido y ya no quieren trabajar juntos. El conflicto forma parte de la vida, de la existencia y de la convivencia. Solemos asociar la palabra conflicto con violencia, problemas, pelea o enfado, pero no nos damos cuenta que el conflicto en sí es una oportunidad para poder llegar a un acuerdo y por lo tanto fortalecer nuestra relación con el otro. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo debemos actuar frente a los conflictos que nos podemos encontrar en nuestras aulas y veremos la forma de crear alternativas de solución pacífica y equitativa con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar en nuestras clases. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te explicaré las claves para resolver los conflictos de manera genuina e innovadora. Para poder dar la respuesta más favorable a los conflictos con el menor coste hacia nosotros mismos, vamos a tener en cuenta las 6 fases de resolución. Debes saber que estas fases son adaptables a todas las situaciones que nos encontremos. Vamos a verlas. Primera fase: orientación positiva ante el problema. Tenemos que asumir que el tener un punto de vista diferente al de otra persona forma parte de nuestra existencia como seres humanos. Cuando este hecho se convierte en un conflicto, tenemos que entender que esto forma parte de nuestra realidad y que es una situación normal e inevitable. Ante la aparición de un conflicto, debemos identificar y reconocer las causas del problema. Si este conflicto ha sido similar a otros, debemos evitar utilizar aquellos mecanismos que no nos dieron resultado positivo y valorar la opción de utilizar otros que creamos que pueden ayudarnos a solucionarlo. Hasta aquí no he dicho nada nuevo. Vamos a pasar a la segunda fase, la definición del problema.
Tan importante es la identificación como la delimitación y formulación del conflicto que se está produciendo. Tendremos que buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de manera clara para hacerlo entendible y comprenderlo mucho mejor. La tercera fase consta de la formulación de alternativas. Debemos producir el máximo de soluciones alternativas y así aportar el mayor número de opciones, tanto de calidad como de variedad. Más adelante te explicaré algunos aspectos que serán esenciales a la hora de buscar las alternativas adecuadas. Cuarta fase. Se basa en la valoración de estas alternativas y en la toma de decisiones. Realizar una valoración crítica de las diferentes alternativas generadas a la anterior fase, escogiendo una de ellas en base a los siguientes criterios. Hay que tener en cuenta las consideraciones positivas a corto, medio y largo plazo que se deriven de aplicar esta respuesta y la posibilidad real de llevarla a cabo valorando los costes y las recompensas. Quinta fase. Aplicación de la toma de decisiones. Es poner en práctica la respuesta aplicada, previendo los pasos que se llevarán a cabo, así como los mecanismos de control que utilizaremos para valorar su eficacia. La sexta y última fase constará en la valoración de los resultados obtenidos. En caso de que estos no hayan sido favorables, deberemos iniciar nuevamente el proceso de investigación de soluciones. Por lo tanto, y a modo de resumen, cuando nos encontremos delante de un conflicto, primero de todo debemos situarnos delante de él y explicarnos qué sucede. Buscaremos alternativas que puedan funcionar y escogeremos la que mejor se adapte a la situación. Por último, pondremos en práctica y evaluaremos los resultados para tenerlos en cuenta en futuros conflictos que puedan surgir. Ahora sí, ahí van los consejos que harán que te conviertas en el mejor mediador de conflictos. Es muy importante que los conozcas porque con ellos fortalecerás el proceso de su resolución y harás que puedas poner en práctica las 6 fases sin tener ningún inconveniente. Los consejos que te doy son los siguientes. Pregunta, no ordenes. A partir de preguntas, estamos invitando a los otros a participar en la solución del problema. En el momento en el que hacemos una pregunta a las partes, pasarán a ser cómplices de la solución y tendrán una actitud más positiva sobre el asunto. Pide con educación a pesar que consideres que debes dar un golpe sobre la mesa. Si utilizamos expresiones como por ejemplo, podrías o necesito tu ayuda para, hará que la otra persona abandone la defensiva y acepte mejor nuestra solicitud. En el botón de información y en la caja de información también, te voy a dejar el enlace a un vídeo donde te explico cómo puedes educar sin gritar. Te recomiendo que lo vayas a ver cuando este vídeo haya terminado. El tercer consejo que te doy es mostrar disposición si alguna de las partes lo necesita. Intenta ayudarla y muestra que estás haciendo todo lo que puedas por ella. Ataca el asunto y no las partes. Cuando queremos cambiar algo, tenemos que preguntarnos por qué debe cambiar y no por quién debe cambiar. Aclara tus decisiones explicando en detalle el porqué de tu resolución. Es fácil. Aunque a veces creamos que una actuación es obvia, debemos explicar el porqué de esa decisión para que todos puedan entenderla. No interrumpas. El hecho de interrumpir por sí solo ya es un motivo de conflicto. Escucha activamente con predisposición corporal. Si escuchamos detenidamente a la otra parte y damos señales corporales de comprensión, estaremos predisponiendo a nuestro interlocutor a expresar sus necesidades y a aceptar nuestras ideas y sugerencias. No actúes emocionalmente, es decir, no permitas que el conflicto se lleve hacia la persona en lugar de hacia el asunto. Para ello, debe ser lo más objetivo posible. Y por último, evalúa los pros y contras de la resolución valorando los costes y beneficios obtenidos. Hasta aquí las actuaciones y respuestas frente a los conflictos que puedan surgir en el aula. La pregunta que te lanzo hoy es, ¿te has encontrado en alguna situación escolar que te ha puesto al límite y que ha afectado a tu salud emocional en forma de estrés, ansiedad o preocupación? ¿Cómo lo has gestionado? Deja tus experiencias en los comentarios. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Marta y Lucas se han enfadado. Su maestra les pidió que trabajasen en pareja. Ok. Me perdonarán en adelante, voy a apagar la maquinita, se me está quedando sin batería la laptop. Así que para ahorrar vamos a continuar así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya hemos visto en el video varios de las recomendaciones que se nos dan, que es el resumen de lo que hemos estado trabajando, de lo que hemos estado conversando, ¿no? El saber escuchar, el tener disposición,
el no ordenar, el buscar la conciliación, para poder resolver las situaciones, ¿no? Entonces, ya con calma, lo vuelven a ver el video, más calma para que lo puedan seguir aprendiendo y entendiendo, ¿ok? Entonces, estos enfoques que vamos a ver ahorita tienen que ver mucho con las capacidades que vamos a tener que ir desarrollando para la resolución de conflictos dentro del aula. ¿Listo? Entonces, la mediación entre estudiantes puede ser un enfoque que nos va a ayudar a que dentro de los compañeros del aula nosotros busquemos a estudiantes que tengan capacidad, que estén mejor capacitados, ¿ya? Como mediadores para resolver las disputas o los conflictos que tengan entre los compañeros. ¿Qué hace esto? Uno, esto nos permite, en primera instancia, que los chicos a veces por temor no llegan al maestro, pero nos permite que dentro del aula los compañeros que quizás son respetados, ¿no? Son considerados y que también tienen esta disposición para solucionar, resuelvan, ¿ok? Entonces, allí nos ayuda a que se puedan resolver disputas de manera más neutral. Los diálogos o los círculos de diálogo. Esto nos permite que podamos facilitar reuniones donde se puedan compartir estas experiencias o estos sentimientos dentro del mismo aula, ¿no? Para promover la comprensión, para promover la empatía también. Entonces, cuando yo doy espacios para decir, miren, esta semana hemos tenido tales problemas, tal compañero lo resolvió así, entonces agradecemos que se haga ese trabajo, encomias, ya agradeces, pero también das apertura para que puedan hablar acerca de lo que sintieron, ya de manera abierta, de los que fueron de repente los que estuvieron involucrados en el conflicto. ¿Listo? Siempre y cuando esas personas quieran participar. A veces se solucionan las cosas y dicen, no, Miss, ya no quiero, no me use como ejemplo, entonces respetamos eso. Pero sí es importante utilizar estos círculos de diálogo porque nos van a ayudar a promover, ¿ya? La comprensión, la empatía. Cuando nosotros hacemos estos círculos, también les estamos enseñando habilidades sociales. Entonces, comunicación efectiva, resolución de problemas, manejo del estrés, la creatividad, son habilidades sociales que les van a permitir a los chicos que se vayan entrenando a situaciones mucho más, a situaciones que pueden venir en el futuro que sean mucho más difíciles. ¿Listo? La otra estrategia o el otro enfoque son los servicios de consejería. Entonces, yo vi esto y se los propongo aquí porque le vi esto a una profesora colombiana, me encantó la idea, y es que ella en el refrigerio lo trabajaba con adolescentes, ¿ya? En el refrigerio ella, los chicos salían y ella ponía en su espacio, como que el tiempo, consulta libre, ¿no? Ponía así un cartelito de consulta libre y las personas que querían hablar con ella, por lo que sea, contarle sus problemas, o ella miraba quién estaba más o menos así distraído, o que se notaba, o los mismos compañeros le decían, Miss, Jimena está triste, o Miss, esto le ha pasado a Renzo en su casa, ¿no? Entonces ella utilizaba estos espacios para ofrecer consejería, para escucharlos, para que ellos tengan un espacio donde puedan expresar sus preocupaciones y recibir apoyo emocional. Miren que esto fortalece mucho el vínculo, ¿ya? Es una estrategia, un enfoque que sirve mucho con adolescentes, ¿okay? Yo les prometo que si ustedes lo ponen en práctica, ya sea con alumnos de su escuela o ya sea con sus hijos, les va a funcionar. En este espacio hay que tener en cuenta, te vas a desvestir de tu rol de adulto y te vas a poner en un rol de no tengo edad, no soy papá, no soy mamá, solo estoy escuchando y tratando de ser lo más puro posible para poder dar una solución. ¿Por qué? Porque a veces nosotros juzgamos
y brindamos consejo desde nuestras estrategias, desde nuestras herramientas, desde lo que somos capaces de hacer nosotros. Pero para aconsejar tienes que ponerte, ser empático, tienes que ponerte en el papel, en la carne de la otra persona, en los zapatos de la otra persona, para poder aconsejar. ¿Listo? Entonces, esa es una de las estrategias que yo les prometo les va a funcionar muy bien. La intervención temprana, ¿ya? Que es lo que nos va a permitir identificar problemas, ¿ya? De manera temprana, antes de que estos problemas se intensifiquen. Entonces, si yo les presto oído, si yo les doy espacio, chicos, para conocerlos, para entenderlos, para que me cuenten sus cosas, yo voy a tener tiempo para anticiparme a los problemas que puedan intensificarse, ¿ya? El sexto enfoque, ¿ya? El sexto enfoque para resolver conflictos pues, va a ser lo que es el trabajar programas de educación emocional. Lo que les decía, dense espacios, ¿ya? Dense espacios dentro de sus actividades académicas, espacios para que puedan trabajar actividades que les ayuden a comprender y gestionar a sus estudiantes sus emociones. Entonces, ustedes allí les van a dotar de capacidad, van a desarrollar esas habilidades, les van a capacitar para que ellos puedan lidiar con problemas. ¿Ya? Recuerden, niñez atendida, adolescencia tranquila que se pasa. O sea, no tan tranquila, pero adolescencia que es mejor llevada. ¿Listo? Muy bien, en la siguiente lámina vamos a ver un caso y aquí sí voy a necesitar que ustedes participen, que ustedes hablen, porque ya me cansé de hablar. Ya tienen que participar ustedes. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Están dispuestas? Muy bien, vamos a ver si es que algo han aprendido, algo podemos poner en práctica ahorita para resolver un casito. ¿Listo? Van a recordar los enfoques que vimos de resolución de problemas. Mediación, arbitraje, solución colaborativa, win-win, tiempo y espacio, gestión emocional. ¿Listo? El que se les haya quedado. ¿Ok? A ver, me confirman si es que están allí y si es que pueden participar en esta dinámica y si no, para trabajarlo yo. ¿Están allí? Sí, Miss. Listo, Ana, muchas gracias. ¿Quién más? María, Miriam. Miss, disculpe, ¿tendremos que describir la situación o solo dar un ejemplo? No, ahí les voy a poner el ejemplo. Allí está en la pantallita ahorita. Es un casito de bullying entre estudiantes. ¿Ya? Sí lo observan, ¿cierto? Sí. Muy bien. Me van a decir, no hay muchos datos, no son concluyentes, quizás. Pero vamos a ponernos en este escenario. Ustedes tienen 3 alumnos dentro de su aula. Anita, ¿ya? Ana y Carlos están experimentando situaciones de bullying, ¿ok? Ana se siente menospreciada, se siente intimidada por Carlos, porque él constantemente se está burlando. Cuando está sola, no se burla mucho, pero cuando hay compañeros alrededor, se incrementa más la burla hacia ella. Y los demás compañeros se ríen, le siguen la broma. ¿Listo? Entonces, teniendo este caso, ¿qué estrategia o qué harían ustedes para resolver el problema? Porque aquí ya estamos ante una situación inicial de bullying, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Así dentro de su criterio, ¿qué harían si tuvieran esta situación? Conversar con Carlos y decir cuál es la diferencia en que tiene con Ana y cuál es el malestar o qué es lo que le incomoda de su compañera. Ya, bien, está bien. ¿Qué más haríamos?
Ya, conversamos con ellos, pero antes de conversar, ¿qué tenemos que haber hecho? Visualizar las situaciones. Ajá, muy bien, observar, ¿cierto? Darme cuenta, mostrar cuáles son estas interacciones. Aunque parezca un poquito jalada de los pelos, si yo veo que a Carlos está molestando a Ana, observo, me dedico a observar, trato de no intervenir 2, 3 veces. ¿Para qué? Para mirar las interacciones, ¿ok? Identifico, allí, por ejemplo, puedo identificar, Carlos lo hace cuando hay compañeros a su alrededor, ¿no? Entonces, eso me puede dar una idea de un patrón, un comportamiento. Ahí yo voy recopilando información. Entonces, luego de eso, las entrevistas, ¿cierto? Lo que decía Sana. Entonces, converso con ellos, veo cuál es el problema que tiene Carlos con Ana, porque Ana se siente intimidada. Esto me va a permitir que yo pueda observar las perspectivas, ¿no? Conocer las perspectivas. Muy bien. Por favor, Patrick, ¿me ayudas con la siguiente laminita? Sigue. La siguiente. Ok, aquí está lo que les estaba conversando. Entonces, primero, observar. Luego, entrevistar. Diálogo con los participantes en el problema. Recuerden que si es un caso de bullying, yo no solamente me voy a enfocar en la víctima, ¿ok? Yo también tengo que enfocarme en el agresor y tengo que enfocarme en los testigos y en los agresores pasivos. Los agresores pasivos son estos compañeritos que se burlan, que refuerzan el que estén molestando, que estén Es intimidando como a un la apoyo que él niña. tiene, que el agresor tiene, ¿verdad? Exacto. Es como si tú, por ejemplo, Ana, yo veo que Carlos te está diciendo eso y a mí no me agrada, yo le decía, Carlos, ¿por qué te portas así? No deberías portarte así con Ana, no le deberías hacer eso. ¿Crees que Carlos lo volvería a hacer estando conmigo cerca? Creo que no. No. Entonces, cuando nosotros trabajamos bullying, tenemos que observar muy bien cuáles son esos patrones y quiénes están involucrados. ¿Por qué? Porque el niño lo hace porque tiene quórum. El niño lo hace porque quizás lo hace para agradar a otros compañeros, está siendo también presionado, quiere pertenecer a un grupo, o simplemente lo hace porque él es el que se la da de gracioso, ¿no? Entonces yo tengo que observar qué es lo que está pasando, quiénes de su entorno están reforzando esa conducta inadecuada. Una vez que yo he hecho eso, escuchar las posturas, escuchar por separado, por cierto, ¿ya? Por separado, yo voy a intervenir. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? Lo que vamos a hacer o lo que podríamos hacer es primero hablar acerca de lo que es el acoso, contextualizar acoso, agresiones, violencia, ¿ya? Puedes también incluir lo que eso, si lo vemos legalmente, eso no está permitido, que es un delito. Lo demás, ¿qué vamos a enseñarles? Vamos a enseñarles luego la importancia de respetar a los demás. Allí intervienes. Lo que vamos a hacer es educar. Luego lo que vas a hacer es modelar. Y lo tercero que vas a hacer es disciplinar con las estrategias claras, con lo que esperas de los chicos. ¿Listo? Otra de las estrategias que podríamos utilizar, por favor, siguiente diapositiva. Ok, es la mediación. Por ejemplo, yo no puedo manejar esa situación. O sea, es de repente es algo que me, me enoja mucho, me molesta mucho, no lo puedo manejar. Entonces es mejor no resolverlo nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar un mediador. ¿Ya? Si yo me doy cuenta, si yo evalúo que el caso es muy grave o que de repente yo no tengo los recursos para manejarlos, yo puedo involucrar a un tercero, un mediador, psicólogo, director, otro maestro. ¿Por qué? Porque ellos van a facilitar la conversación entre Ana y Carlos. La idea es que preparemos a las personas por separado, ¿ok? Luego hagamos la psicoeducación, que llamamos nosotros, que es el educar, el enseñar de lo que están haciendo, porque a veces lo hacen por seguir modas, pero cuando los haces conscientes de que lo que están haciendo
es abuso o es acoso, cambian la perspectiva. ¿Listo? Y allí la persona que vamos a utilizar de mediadora va a promover comunicación y va a promover resolución de problemas. ¿Listo? Entonces, este es un enfoque, un caso nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo a un alumno para mediar el problema? Por favor, siguiente diapositiva. Siguiente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo voy a tratar de que, yo no voy a corregir a Carlos, voy a utilizar de repente su amiguita, a la niña que está ahí con él y otra amiga que observe y que los reprenda a los dos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del alumno, Ana, puede expresarle a Carlos, ¿no? ¿Cómo se siente? Si Carlos, lo que haces a mí me hace sentir mal, me entristece o me molesta, ¿no? Deja de fastidiarme. O la próxima vez que tú me hagas esto, yo voy a tener que defenderme, ¿no? Entonces, es como, yo les explico a mis niños, cuando tú tengas un problema con otro, tienes cinco avisos. Dale 5 avisos. Yo siempre les explico. Si un niño te molesta, tú dile, te voy a avisar, solo 5 veces te voy a tolerar. Solo 4 veces, es decir, la quinta yo voy a tener que estar. La primera, no te voy a decir nada. La segunda, es probable que yo me vaya a quejar con la maestra o con mis papás. La tercera, yo te voy a decir que basta. La cuarta, te voy a avisar que la próxima vez que tú me molestes, yo ya no voy a hablar, yo voy a actuar. Entonces, tú le enseñas a la persona que está siendo víctima de este abuso o de este acoso, le enseñas a defenderse. Entonces, aquí, esta es la estrategia que yo les planteo, la comunicación abierta. Es que a la niña, que en este caso es Ana, que está siendo víctima de bullying, nosotros le enseñemos a defenderse. Primero utilizando el razonamiento, tratando de convencer a la otra persona, y lo último, ya le va a su amenaza, ¿no? Evitar que lleguemos al golpe, pero la amenaza es una forma de intimidar o también de cortar el bullying, ¿no? La agresión. Entonces, la comunicación de Ana. Siguiente es el apoyo de los compañeros. Entonces, si yo veo que Ana está sufriendo de acoso, yo les puedo enseñar a los otros compañeros, no a defender a Ana, pero sí a hacer visible la situación. Entonces, porque ya lo vamos a ver ahorita, porque no quiero que defiendan a Ana, porque Ana se va a acostumbrar a que otros la defiendan, se va a seguir siendo víctima siempre. Y eso es lo que tratamos de romper cuando educamos para resolver conflictos, es que nos demos ese papel de víctima y nos pongamos en un rol de creador, en un rol que nos permita romper el círculo, ¿ya? Entonces, el apoyo de los compañeros va a hacer que los chicos les ofrezcan apoyo a Ana, mostrando solidaridad, pero también ayudándole a Carlos a que entienda que lo que hace no es correcto, ¿ok? Que hay otras formas de hablar o que el chiste no es gracioso si es que ofende a otra persona, ¿listo? Y aquí viene la tercera opción, que es el hacer actividades en conjunto, ¿no? Actividades conjuntas. Entonces, esta es una parte de la intervención. Cuando nosotros ya hemos trabajado psicoeducación, ya hemos trabajado la defensión, o hemos trabajado la reestructuración cognitiva, tanto con el agredido como con el agresor, podemos trabajar el compromiso en actividades conjuntas. ¿Qué es? Que vamos a buscar actividades en las que estos niños participen para que puedan conocerse. ¿Ok? Observante siempre, porque a veces cuando reprendemos o cuando corregimos se ensañan más. Entonces es importante que siempre estemos pendientes de cómo son las interacciones. Y el cuarto punto es el refuerzo de las normas escolares. Entonces, no olvidarse de esos compromisos o de esos acuerdos que hicieron a inicio de año, que no solo se deben hacer en primaria, también se deben hacer en nivel secundario. ¿Listo? Estos recordatorios de las normas que van a promover respeto, que van a promover tolerancia, que van a promover
o que van a dejar claro que las situaciones de bullying o de acoso no son toleradas, ¿no? Entonces, esos son tus no negociables, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Muy bien. Vamos a ver un segundo videíto. Por favor, así encarecidamente les pido que le presten atención. ¿Por qué? Este concepto del triángulo dramático, espérenme un ratito, este concepto del triángulo dramático es un concepto que nos aporta la psicología transaccional. Este enfoque nos permite reconocer o identificar en qué rol nos ponemos cada vez que interactuamos en un conflicto o que somos partícipes de un conflicto. Yo les prometo que si ustedes con total apertura identifican en los conflictos en los que suelen estar involucrados y qué rol asumen, se les va a caer una venda de los ojos y van a darse cuenta de los errores que están cometiendo. Entonces, vamos a mirar en este video dos propuestas para solucionar conflictos. La primera es una técnica OIS y la segunda es el triángulo dramático, ¿ya? Vemos el video y hablamos acerca del triángulo dramático para ir cerrando la clase. ¿Listo? Son Emil y su superior Arthur. Estos son Emil y su superior Arthur. Emil suele tardar en entregar los proyectos a tiempo. Esto provoca el enfado de Arthur, de los clientes y en general hace que toda la imagen de la empresa se resienta. Para resolver el problema, Arthur reprende a Emil. Emil, por supuesto, se defiende. Tiene sus propias razones y se produce un fuerte desacuerdo y conflicto entre ellos, lo que hace tenso el ambiente en la empresa. ¿Qué podría haber hecho Arthur diferente? Emil metió la pata, pero ¿es posible resolver la situación sin crear un conflicto? Uno de los métodos para resolver los conflictos es la técnica OIS, que consta de 3 elementos. El primer elemento de esta técnica es la observación. En la práctica, esto implica que describas lo que has observado de una manera objetiva, pero sin hacer acusaciones. Debes ser preciso, pero no debes juzgar a la otra persona. Por ejemplo, Arthur podría haberle dicho a Emil que éste entregó sus 3 últimos proyectos con 2 días de retraso. Como puedes ver, se trata de una declaración de hechos sin ningún tipo de juicio. El segundo elemento de la técnica OIS es el impacto. El impacto es nada más que explicar qué tipo de reacción provoca en ti esta cosa que observaste. Debes centrarte en ti mismo, sin hacer acusaciones a la otra persona. No intentes leer su mente. No intentes averiguar por qué ha actuado así, ya sea por pereza, por distracción o por cualquier otra cosa. Arthur, por ejemplo, podría decir que esta situación le estresa, que entregar los proyectos tarde hace que él también se retrase y corre el riesgo de que el cliente rescinda del contrato por incumplimiento del plazo. Como puedes ver, Arthur describe sus sentimientos, pero no lanza acusaciones contra Emil. El tercer elemento de la técnica OIS es la solicitud. Ahora puedes decir lo que quieras, expresa tus necesidades y trata de ser educado. De este modo conseguirás que la otra persona se comprometa a algo a lo que puedas referirte más adelante. Arthur podría decir que prefiere que Emil cumpla sus plazos o que le avise cuando necesite más tiempo. Luego, juntos pueden pensar en una solución a este problema. Una buena estrategia es formular su necesidad en forma de pregunta. Emil, ¿podrías hacerme saber de antemano que necesitas más tiempo? Emil tendría que ser muy poco generoso para responder, no podría. A una petición formulada a manera de pregunta, es muy difícil negarse. Como puedes ver, la técnica OIS es corta y muy sencilla. Te permite buscar intencionalmente un compromiso y pedir la comprensión de la otra parte. Solo hay que recordar estos 3 elementos. 1. ¿Qué observaste? 2. ¿Cómo te hace sentir? Y 3. ¿Qué esperas de la otra persona? Entonces, hay muchas posibilidades de que el conflicto ni siquiera se produzca.
El segundo método consiste en salir del triángulo del drama. A menudo, los participantes en un conflicto asumen espontáneamente determinados roles. Estos papeles son el acosador, la víctima y el salvador. A veces, un participante en el conflicto puede desempeñar todos estos papeles por turnos. Veamos el siguiente ejemplo. Marta llega a casa después de un duro día de trabajo. Lo único que desea es pasar una tarde en paz y tranquilidad con su marido Antonio. Cuando entra, encuentra a Antonio sentado a la mesa con su amigo Mateo. Han preparado la cena y también han dejado la cocina hecha un desastre. Y de buen humor están bebiendo cerveza. Marta se mete en el papel de acosadora y hace sus primeras acusaciones. Antonio no se siente culpable y asume el papel de víctima. Esto lleva a un conflicto. Antonio pasa de ser la víctima a ser el acosador y Marta empieza a hacerse la víctima. Mateo se une a la discusión tratando de alivianar la situación y asumiendo el papel de salvador. Sin embargo, la mediación fracasa y Marta vuelve a ser la acosadora. Ahora Mateo es la víctima y Antonio juega el papel de su salvador. Al mismo tiempo se convierte en el acosador de Marta. El conflicto está en punto muerto. A cada ataque le sigue un contraataque. En este punto muerto, los participantes ya no se preocupan por encontrar una solución, sino por imponer sus reglas y ganar poder. Ninguno de los papeles es mejor que los demás, aunque solo el término acosador tiene una connotación negativa. La víctima, al fin y al cabo, suele ser manipuladora, inductora de la culpa, se lamenta y se queja, mientras que el salvador a menudo es parcial y se entromete sin ser invitado. Cuando te encuentras en una situación similar, intenta determinar qué papel desempeñas en ese momento. Si eres la víctima, hazte responsable de la situación y de tus sentimientos. Deja de quejarte y de hacer sentir culpables a los demás. Si tú eres el acosador, deja de saltar, culpar y hacer acusaciones. Practica la crítica amable y constructiva. Si eres el salvador, no seas parcial, no defiendas a la víctima, pero trabaja con otros para encontrar una solución al problema. Mejor aún, deja la resolución del conflicto a los responsables del mismo. De este modo, dejarás el papel de acosador, víctima o salvador y entrarás en el papel de creador. El creador asume la responsabilidad y toma decisiones. El papel de creador te libera de la red de dependencia en la que están atrapadas las personas implicadas en el triángulo dramático. Seguro que en tu vida has conocido a una persona a la que admiras por su capacidad de encontrar su camino en cualquier situación. No se deja llevar por sus emociones, desprende calma, sabe comunicarse con respeto y no se deja manipular. Al practicar el arte de resolver los conflictos, también puedes ser una de estas personas y convertirte en una inspiración para los demás. Los dos métodos que he comentado fueron descritos en un libro alemán por Simon von Berlepsch. Comparte en los comentarios qué te pareció o si has tenido últimamente un conflicto que pudiste resolver. Nos vemos en el próximo resumen. Muy bien. Listo. ¿Les gustó el videito? Sí, es interesante Sí. lo que A ver, escribió. ¿de qué se dieron cuenta? De que a veces falta la comunicación entre personas para poder resolver algún conflicto o algo que no tenga, o sea, si es que yo no estoy de acuerdo con las actitudes o el comportamiento de otras personas y me va a perjudicar a mí, en el caso del primer caso, ¿no? Ajá, de la técnica OIS. Ajá. Es cómo lo dices, ¿no? ¿Cuánta diferencia hace el cómo lo digo? ¿Cómo consigo lo que quiero? Sin atacar a la otra persona, ¿cierto? Es bien cierto cuando nosotros buscamos conseguir resultados a través de la coacción que conseguir resultados a través de la participación. Entonces, ahí está la diferencia, ¿ya? Y con la parte del triángulo dramático, ¿de qué se dieron cuenta? En el caso del triángulo, vendría a ser, como dice la víctima, el perseguidor, el salvador, pero
Yo creo que el no ponerse de víctima o también faltó ahí comunicación. No entendí muy bien. Ya. En el caso del triángulo dramático, lo que nos permite o lo que nos sirve esta técnica es identificar en qué rol asumimos cuando estamos en conflicto. En el ejemplo de la señora que llega, ¿no? Y ve que su esposo ha preparado la cena, entonces, ¿a ella qué le molesta? ¿Que haya preparado la cena o que todo esté desordenado y sucio? Que esté todo El desordenado y desorden. sucio. Hija, y a raíz de eso que la dispara, o sea, que activa su enojo, ella reacciona, ¿cierto? Sí, Miss. Ok, entonces eso hace que ella entre en un rol de De enojo. tres roles, víctima, victimario y salvador. Ah, No se preocupen si se equivoca. victimario, Del de acusador, del victimario, victimario, del acusador, ¿cierto? claro. Ajá, y llega el amigo y dice, oye, pero hemos preparado la cena. ¿Él en qué rol está? De Salvador. Es- De Salvador. de Salvador. ¿Y qué hace el Salvador? Tratar de... ¿A quién va a salvar? ¿A la víctima o al victimario? A la víctima. A la víctima, porque la cree indefensa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En la víctima, el acusador dice, tú no te metas que no estoy hablando contigo. ¿Qué se volvió el Salvador? En víctima. Ajá, ahí está el triángulo dramático. Son los cambios que se tienen dentro de las interacciones, ¿ya? Son los cambios que suceden dentro de las interacciones en la relación conflictiva. Entonces, ahí está, que podemos saltar de uno a otro. Y de repente, el esposo le dice, hey, cálmate, no lo trates de esa manera. Tú también cuando llamas a tus amigas y las invitas y hacen todo aquí, bulla y bulla. ¿En qué se está volviendo el esposo ahora? Salvador. Ajá. ¿Y en qué se está volviendo la esposa? El esposo en Salvador y el que era Salvador en víctima. Ajá. ¿Ven cómo cambió la situación? ¿Y a dónde creen que va esa discusión? Es un círculo cerrado. Exacto, es un círculo. No va a ir a ningún sitio salvo que alguien decida resolver la situación, ¿cierto? Y se Salvo que alguien convierte en decida. creador. Ajá, muy bien, ahí está. Ese es el rol que debemos tener. Ahora, ¿qué pasa si nosotros enseñamos esto a nuestros niños? Ya ustedes lo aprendieron como adultos y se les va a hacer más sencillo, pero de niños también se dan estas interacciones. ¿Ya? De niños también nos volvemos en víctimas, salvadores y en victimarios. Entonces, cuando nosotros les enseñamos esta identificación, les prometo, esto funciona, ¿ya? Cuando les enseñamos esta identificación a nuestros niños, a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, cambia mucho la perspectiva para que ellos puedan buscar soluciones, ¿ya? Cambia bastante la perspectiva. Entonces, es aquí en donde yo les planteo estas estrategias para poder desarrollarlas dentro de casa. Y aquí va a quedar la tarea para ustedes. ¿Okay? En casa, lo que van a hacer entre mañana y el viernes, lo que va del día hasta que nos encontremos en la noche, ustedes van a poner en práctica esta identificación de roles en el triángulo dramático. Cuando se peleen con sus parejas, cuando les pase con sus hijos, ustedes van a poner en práctica esta identificación de roles. Y una vez que identifiquen el rol, me van a avisar cómo les va siendo creadores. ¿Qué les parece? Ya, Miss. ¿Ya? ¿De acuerdo? Me parece buena idea. Ajá, Sí, muy bien. está buena. Está buena la idea, Miss. Es que en realidad de nada sirve que yo les explique si no ponemos en práctica las cosas. ¿Okay? Entonces, Entonces, en algún momento
disculpe, Miss, entonces en algún Sí. momento hemos tenido hemos sido Los tres víctimas, roles. los tres roles, ¿verdad? En algún Ajá. momento de nuestras Y en la vidas, misma correcto. discusión son las tres interacciones, por eso es triángulo. En la misma discusión. ¿Ya? Puede que en la misma discusión hayamos tenido esos mismos roles. ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola, hola. ¿Están allí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escucho, Sí, licenciado. sí, Ah, sí, Miss. ok, pensé que no. Entonces, les decía, en el mismo conflicto hemos estado, en los mismos roles. Pasamos de un rol a otro. Y es que esa es parte de la interacción, ¿ya? Entonces, cuando nosotros caemos en conflicto, siempre vamos a saltar de un lado a otro. Y lo que siempre vamos a buscar es ganar. ¿Y quién gana? ¿Quién creen ustedes que gana siempre en los conflictos? ¿El victimario, el salvador o la víctima? Ninguno. Ninguno, Miss, Es, ninguno. es cierto, pero muchas veces quien se lleva la victoria es la víctima. La víctima es porque se le ve como más propensa o algo así. En el Porque caso, sí, en realidad ninguno gana, pero quien se lleva, digámoslo así, la perspectiva de quien se lleva que ha ganado es la víctima. Entonces, lo que buscamos cuando nosotros enseñamos esto es ayudarles a los chicos a desarrollar esta identificación de roles para que puedan, para que puedan actuar, ¿ya? Para que puedan actuar, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos en la clase de hoy. La siguiente sesión vamos a conversar un poquito a ver cómo les fue con la identificación de estos roles en su cotidianidad y vemos cómo les fue con la aplicación de esta estrategia, ¿ya? ¿Qué hace el Salvador? El Salvador no es el que va a venir iluminado. El Salvador lo que busca es romper el triángulo y decir, pongámonos en el ejercicio de los platos, de los platos. Entonces, yo veo todo sucio, pero ya vi que la cena está lista, entonces puedo preguntarle, ¿no? Te voy ayudando con los platos, te dejo las ollas, o simplemente no mirar los platos y juntarme a la reunión y al final se aplica la regla de quien cocina no lava, ¿no? En mi Sí, casa Miss. aplica esa regla, quien cocina no lava. Entonces podríamos aplicar este principio aquí igualmente. Lo importante es que en vez de, cuando ya sé que algo va a disparar el pleito, entonces yo respire, rompa el rol de víctima y busque solucionar. ¿Listo? Sí, Vamos, ahí Miss. también puede veamos. ser, Miss, que se puede delegar funciones, o sea, también incluye ahí también como conversación. Oh, claro. Eso, mira, estas situaciones pueden propiciar el que nosotros hagamos cambios o implementemos cambios. Entonces, cuando nosotros miramos el conflicto como oportunidad, hay posibilidades de cambio. Pero cuando miramos el conflicto como molestia, como enojo, como pleito, como que hay otra vez, y lo tomamos sobre todo personal, no vamos a buscar soluciones. No vamos a encontrarlas, de hecho, ni siquiera las buscamos, no las encontramos. No tienes cabida en tu pensamiento para soluciones. ¿Ya está? Entonces, esto les va a Sí. servir en su cotidianidad. ¿Por qué les pido que entrenen primero? Les decía antes, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, primero tenemos que entrenar, aprender, reconocer y luego vamos poniéndolo en práctica. ¿Está bien? Sí, Miss. Listo. Perfecto. Entonces, nos estamos encontrando el día viernes a las 8 de la noche para nuestra última sesión y espero con ansias saber que me cuenten cómo les fue con esta estrategia. ¿Listo? Sí, Miss, muchas gracias.
Muy bien, Perfecto. cuídense mucho. Nos vemos. Por favor, no se vayan para que escuchemos los alcances sobre el examen. ¿Listo?